soy Natividad y vamos a ver cómo se modifican las carpetas del escritorio. Pinchamos una carpeta, le damos al botón izquierdo del ratón y nos ponemos en propiedades. Nos saldrá una ventanita como esta. De aquí le damos a personalizar. Y como veréis, aquí podemos poner lo que queramos. Están en elementos generales. Yo le voy a poner en música porque es la que tengo para la música. Aplicar también esta pantalla a todas las subcarpetas. Pues cada uno lo que quiera. Yo no lo voy a poner. Elija un archivo para mostrar en este icono. Pues a ver, yo no le voy a poner más. Y aquí le podemos cambiar el icono que queramos. Como veis, hay muchísimos iconos. Yo, para saber que es de música, le pondré este. Le damos a aceptar. Y no creo que salga, pero... Como veis no sale, pero ya se ha modificado. Ahora vamos a ver cómo se configura el escritorio general para ponerlo en modo clásico. Botón izquierdo del ratón. Personalizar. Como veis aquí ya tenemos bastante. Le ponemos un modo clásico. Espera. A ver si nos sale. Y como veréis, ya tenemos el modo clásico de escritorio. Ahora vamos a ver cómo se configura una carpeta para ver los archivos ocultos. Mira, como veis, se me ha puesto aquí el disquete de música. Pues vamos a ver música. Mira, aquí pues ya lo veréis. Tengo la configuración para ver todo. Tengo todo esto. A ver, ¿cómo era para...? No, se me ha reproducido todo. A ver. Vamos a organizar diseño. Propiedades. Seguridad. No. Personalizada. No. Pues en esto ya me habéis pillado y no sé muy bien cómo quitarlo de... Para que se me vea... Para que se me vean también los archivos ocultos, pero es que por lo que parece ya lo tengo hecho. Aquí lo dejamos así. Ahora vamos a crear pues 3 carpetitas. Yo siempre utilizo mi supervisor, que es donde tengo todo. Y mira, le damos al botón izquierdo, le damos a nuevo, carpeta, y a esta le vamos a poner el nombre de carpeta 1 con mayúsculas. Cogemos, creamos otra, nuevo, carpeta 2, nuevo, carpeta 3 y por último la carpeta 4. Ahora vamos a copiar las imágenes, las típicas imágenes que te vienen. En esta no es. No.
Como veréis, yo aquí no tengo imágenes. Espera, que nos vamos a ir a otro sitio. Aquí. ¿Veis las imágenes estas, no? Pues vamos a copiar imágenes de estas a las carpetas que hemos creado de diferente manera. Una copiando se puede pasar así. La seleccionas, la mueves con el ratón, con el teclado derecho y zas. Eso se mueve, en verdad. Luego tienes otra que le das a control C, a la carpeta 3, si quiere abrir, y le das a control V y se copia. Como veréis, ahí tengo la imagen. Y por último le das a botón izquierdo, le dices copiar y la ponemos aquí. O sea, esto, dices pegar y se pega en la carpeta. Como podéis ver, aquí tengo la otra imagen. Pues ya tengo las tres imágenes copiadas. Ahora tengo que hacer que en la carpeta 4, cierto, voy a cerrar esto, que no necesito para nada, que en la carpeta 4 se me vea todos los detalles. Como veréis, aquí tengo más detalles. Le damos a la flechita esta, que si quiere salir, no sale, porque se ve que no. Como no tengo documento ni nada, pues no sale. En control E se selecciona todo. ¿Qué consta? Pues no sé hacer. No sé si desde aquí se puede buscar las carpetas. Espera, desde el explorador Windows, no sé. A ver, carpeta 1. Como veréis, aquí me muestra la carpeta 1. Vale, ahora me dice que ponga diferentes iconos a cada carpeta. Pues vale, pues esto le damos a la pantallita, propiedades, personalizar, examinar icono, a este le ponemos este mismo, a este le vamos a propiedades, personalizar, icono, le vamos a poner este, aceptar y aceptar. Personalizar, cambio de icono y le vamos a poner esta misma que mola. Y a la carpeta 4, en vez de personalizar, le vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner solo carpeta. Vamos aquí y debería salir todo. ¿No ves? Cómo han cambiado los iconos. Dentro de la carpeta de este archivo hacer
aquí es... vamos a crear un acceso directo, pero es que no sé cómo hacerlo. Si te digo la verdad, y creo que es... No. Pues no sé. El acceso directo ya, eso ya no sé. Bueno, como no sé hacer eso, vamos a pasar a otra cosa. Ahora vamos a crear lo de los caches. Le damos a botón izquierdo, le damos a los caches. Como veréis nos sale una pantallita. Pues tenemos que poner el de mediador de rendimiento, que es este. El del reloj y el reloj. Ahora deberíamos configurar este. Pues, ajustes. Mostrar la manecilla de segundos. Aceptar. Ya tenemos la manecilla de segundos también. Ahora vamos a descargarnos uno de Google. Se carga todo. De Windows 8. Como veréis ya no está disponible, aquí ya no me puedo descargar. Aquí. Eso es una parte que no puedo ver. Ahora vamos a hacer que el mediador este sea casi transparente. Qué bueno. Hasta aquí hemos llegado. Ya no se hacen más cosas de esto. Hasta luego, David.